hoy tenemos un tema que sé que están cortitos de tiempo, pero un tema que fue pedido por algunos de los oyentes que pidieron que hablemos de la leyenda del ave fénix. Y el ave fénix es parte de los mitos griegos, pero siempre que se estudian los mitos griegos, uno tiene que tener en cuenta con qué está relacionados o con qué otros mitos se relaciona. Concretamente, el ave fénix es una leyenda que nos remonta al sueño antiguo de la humanidad de ser inmortales. ¿Se plantearon alguna vez si existiese la posibilidad de ser inmortales? ¿Accederían a esa... a ver, les digo la película Highlander el Inmortal. Sí, ¿Vieron lo que pasa con ese personaje, Diego? no lo recuerdo. Yo sí me No acuerdo. recuerdan. Daisy levantó la mano. Sí, me acuerdo y recuerdo que vi varias películas, entre ellas una de las últimas fue filmada en Bariloche. Exacto, Mirá. exacto, y parte en Buenos Aires. Mirá qué dato. Bueno, allí se plantea yo firmo, la perdón. posibilidad de que... Firmo la inmortalidad. ¿Firmás la inmortalidad? Sí. No. Sí, para No, volver, para Majo volver a no. ver campeón a Racing, Majo. No saber cuánto tenés que esperar. Bueno, yo creo que con Majo coincido en el sentido de que una persona que tenga la inmortalidad la va a tener en sí, y todas las personas que lo acompañan, sus seres queridos actuales, van a desaparecer y él los va a sobrevivir y va a volver a formar familias, amigos, núcleos de personas a las que va a morir una y otra vez. Sí, el hombre bicentenario. También El hombre bicentenario, esa novela adaptada al cine de Isaac Asimov, que plantea cómo se puede una máquina transformada en humano, se vuelve orgánica y puede inmortalizarse. Y hay un antiguo mito que es el mito del rey Gilgamesh, que también está parte de su historia en las historietas argentinas de la editorial Columba, una creación de Robin Hood y de Lucho Olivera. Y hay un montón de mitos que hablan de la inmortalidad. Y el ave fénix, desde tiempos antiguos, lo que representó es esa sensación del hombre de ser inmortal. Pero antes de entrar a la leyenda, planteémonos esto. ¿La inmortalidad es del cuerpo, es del alma o es del espíritu? Que no son lo mismo. Porque si uno plantea la inmortalidad del cuerpo, caramba. Ser joven toda la vida. Uno dice, el cuerpo... Ser joven toda la vida, digo. Ser joven toda la vida, perfectamente. Bueno, lo que hacía el ave fénix, que se trata de un ave que va cambiando de acuerdo a los historiadores. La primera vez que se registra en la historia, lo registra un historiador, no un escritor, no un poeta, no un fabulista. Hesíodo registra la presencia del ave fénix como un ave, pero cuyo plumaje está compuesto exclusivamente de fuego. ¿Sí? La palabra ave fénix vendría a significar ave roja o ave ígnea. Imaginemos que cada una de sus plumas es una llama de fuego. Contemplarlo sería como contemplar al sol. Y para los egipcios, el ave fénix estaba, porque ellos no lo llamaban así, pero había una ciudad en Egipto que se llamaba la ciudad de Heliópolis, que era justamente la ciudad del sol. Para los egipcios, el ave fénix tenía el sentido del sol porque ellos veían el sol aparecer en el firmamento, morir, y al otro día volver a resucitar, volver a reencarnar todos los días, volver a renacer. Miren las palabras que estamos manejando. Porque la leyenda del ave fénix también fue un símbolo de la resurrección, y los primeros cristianos, porque las primeras comunidades cristianas estaban en Egipto y se nutrían de las tradiciones grecolatinas, de las tradiciones judaicas, que todas ellas hablaron de un ave de plumaje de fuego que en un momento de su vida duraba 500 años. Fíjense que era muy antigua la vida, o sea, el periodo de vida del ave fénix. Al cabo de los 500 años, el ave fénix construye un nido con madera de sándalo, con incienso y con mirra, que son plantas o derivados de plantas aromáticas. El incienso es una especie
de resina que surge de una planta que se llama el olíbano, y la mirra también. Recordemos que los Reyes Magos le llevan a Jesús incienso, mirra y oro. Todo esto tiene un enorme simbolismo. Pero lo cierto es que el ave fénix, que algunos representan como un águila, algunos representan como un quetzal, no sé si conocen el quetzal, que es sudamericano, que es un ave muy, muy preciosa, se llaman aves de percha porque son aves que tienen un plumaje tan complejo, una cola tan larga, las plumas de la cola son tan largas, por eso estuvo casi al borde de la extinción, que tienen que posarse en ramas muy altas y que es un ave sagrada también para los mayas, los toltecas y los aztecas, quienes vieron en el quetzal una imagen de un pájaro de fuego también, porque dicen que clarividentemente, quiere decir con los sentidos del alma o con el tercer ojo, podían ver que el quetzal, el plumaje era como una especie de fuego ígneo permanentemente encendido, como una masa de energía. Lo cierto es que el ave fénix, cuando llega a los 500 años, construye ese nido, dijimos de sándalo, de incienso, de mirra, en distintas versiones va variando, y entra en un estado de éxtasis o de autocombustión y se inmola, se prende fuego. O sea, todas esas plumas, esas pequeñas plumas, comienzan a arder hasta que el ave se consume en su propia hoguera. De esa hoguera va a quedar una ceniza, un montículo de cenizas. Algunos dicen que de esa hoguera va a quedar un huevo. Yo me remito a una serie que se vio hace poco de juegos, se llamaba Juego de Tronos, donde se hablaba del nacimiento de los dragones a través de huevos que se prendían fuego. Recordemos que las aves y los reptiles son ovíparos, y el huevo tiene toda una simbología. Por eso uno dice, ¿por qué en Pascua se come un huevo? ¿Qué tiene que ver? Bueno, viene de simbologías alquímicas, ¿sí? Los alquimistas eran antiguos sabios de tiempos remotos, pero más que nada quedaron registrados en libros en la Edad Media, que estudiaban la simbología del ave fénix como un resurgimiento del hombre. Los alquimistas buscaban convertir el plomo en oro. ¿Esto qué quiere decir? Si lo buscamos con la analogía de la alquimia, el plomo representaba el estado del hombre terreno, el hombre que no encuentra sentido en su vida, el hombre que vive por vivir, y el oro era el hombre que encuentra su propio destino y que se convierte en dueño de sí mismo, que se autoconoce. Entonces, ellos decían que tenían la clave para transformar el plomo en oro. Y hay 4 aves sagradas, y ahora, ¿por qué estoy mencionando esto de las aves sagradas? Porque vamos a ver qué lugar tenía el ave fénix entre estas aves sagradas. Dicen que la vida del hombre que solo vive por vivir, sin un objetivo, que vive y que va caminando hacia su muerte inexorable, es como un cuervo, porque el cuervo representa el color negro. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la simbología del cuervo y de la paloma? Bueno, cuando el hombre comienza un trabajo espiritual, porque la alquimia no solamente era, esperemos no estar confundiendo a los oyentes, ¿no? Pero la alquimia no solamente era un proceso químico, sino que se trataba de una filosofía espiritual que tenía analogía en viejos iniciados, en antiguos iniciados que se iniciaban en ciencias secretas y que se desarrollaban espiritualmente, blanqueando el color negro del cuervo para transformarse en una blanca paloma. Después lo que conseguían era el color dorado del águila. Entonces ahí tenemos los 3 colores, el negro, el blanco y el dorado del águila. Por eso los alquimistas decían que pasaban del plomo al oro, que era el hombre autorrealizado. Y el ejemplo del hombre autorrealizado son los grandes maestros de la humanidad, ¿sí? Y que de alguna manera, una vez que perfeccionaba ese grado dorado, esa escala de la cual también habló la masonería, por ejemplo, se convertía en un color rojo encendido, un color ígneo, y se obtenía así
el grado del Fénix, que era el ave de fuego. El ave de fuego del cual hablan también muchas tradiciones y cuentos rusos. Y que en realidad el ave de fuego era un símbolo de lo cual también hablaban los alquimistas, que era la piedra filosofal. Cuando yo les pregunté, Diego y Majo, si ustedes accederían a la inmortalidad, Sí. la clave del acceso a la inmortalidad es justamente lo que los alquimistas llamaban la piedra filosofal, de la cual vamos a hablar algún día. Bueno. Los jóvenes y los adolescentes tuvieron la suerte de ver una serie, y ahí la estoy convocando a Daisy, que se llamó, una serie de libros que se llevó al cine también, de Harry Potter, que hablan de la piedra filosofal, hablan del ave fénix, como, a ver, símbolos distintos, pero en realidad eran lo mismo. Eran símbolos de la magia, eran símbolos de la alquimia, de antiguas tradiciones cuyos secretos parecieron haberse perdido, pero cuando los antiguos hablaban del ave fénix, no estaban hablando de un pájaro que alguien imaginó y utilizó como una leyenda para hacer dormir a los niños, sino que hablaba de un proceso interior de crecimiento espiritual que tenía ese simbolismo. Carl Jung, y con esto vamos redondeando, que fue un filósofo, un psicólogo, nos quedaríamos chicos para hablar de este pensador multifacético, que habló justamente del ave fénix como el arquetipo del renacimiento de la persona. Y la psicología actual habla de una palabra que se llama la resiliencia. Sí. La resiliencia es la capacidad que tiene una persona de, cuando los eventos de su vida lo hacen desmoronarse, de su propia derrota se vuelve a levantar. ¿Y cuál es el concepto? Es más fuerte el que se cae y se levanta que el que permanece todo el tiempo en pie. Porque el que permanece todo el tiempo en pie no conoce la derrota. Claro. La derrota, el saber de la derrota y la sabiduría que te da levantarte de esa derrota, te da la fuerza del ave fénix, que era la que se inmolaba entre su propio fuego para volver a renacer con muchísima más fuerza. Así que esta leyenda del ave fénix nos trae enseñanzas tremendas, vale la pena leerla una y otra vez. Está adaptada a cuentos infantiles, está presente, como dijimos, en novelas y en películas como de Harry Potter, y siempre que se habla de la alquimia se habla del ave fénix como el renacimiento de la persona, aquel que es capaz de renacer de sus propios errores, de sus propias tragedias, sobreponerse, y fue un ejemplo de lo que pasó en los campos de concentración nazi con el pueblo judío, aquellos que... hay una película que yo les voy a recomendar que se llama Jack el Mentiroso, que es muy bonita, que la interpreta Robin Williams, y que muestra esta cuestión de la resiliencia, como en un gueto de Varsovia, donde los judíos estaban condenados a una muerte inminente, los iban matando de a poco, cómo ese pueblo puede renacer de las cenizas, echando mano a la esperanza, echando mano a la sabiduría de la vida. Y ese es el mensaje que hoy queremos compartir con todos y con todas nuestras oyentes. Excelente, Santiago. Hermosa.